Buenas noches. Buenas noches a todos. Todos los que están escuchando o luego van a escuchar esta conversación. Eh, un día, bueno, hoy voy a hablar de un tema que lo he le he puesto un título y el título que le he puesto dice La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué mi corazón ha estado inquieto todo este tiempo? Eh, Porque un día de tantos, o sea, hace relativamente pocos días atrás, de pronto llegó a mi corazón eh, una idea en este sentido. Eh, si los apóstoles, si los apóstoles inician después de la llegada del Espíritu Santo al aposento alto, aunque ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor los está visitando en esos 40 días después de resucitar. Pero así el doctor Lucas escribe en Hechos que la llegada del Espíritu Santo se da en el capítulo 1 de Hechos. Pero en los evangelios, y creo que específicamente en el Evangelio de Juan, es que es donde habla que el Señor los llenaba del Espíritu Santo cuando los estaba visitando a ellos y después de que Él resucitó. Y el asunto es que de pronto un día vino a mi mente el siguiente concepto, la siguiente idea. Y porque nosotros en este punto cronológico del tiempo humano, del tiempo del mundo, y nosotros podemos ver para atrás, podemos ver eh, la recopilación del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver, por ejemplo, las cartas de Pablo, fundamentalmente, en la gran mayoría del Nuevo Testamento, y luego podemos ver las cartas de Pedro, de Santiago, de Judas, pero también podemos ver la recopilación de la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminaba sobre la tierra en los 4 evangelios. Nosotros tenemos esa recopilación de esa palabra escrita y siempre que yo estoy compartiendo la palabra, siempre hago énfasis a que cuando uno está conversando y está testificando sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre la salvación, pues uno tiene que ponerle fundamento bíblico a la palabra. Y de pronto mm, llegó a mi corazón eh, una incógnita y la incógnita era, perdón, después de que, momentos que, a ver cómo le hago. Lo que hice fue que le di pausa a esta grabación y aclaré mi garganta, que la tenía incómoda, y entonces no quería que quedara este, la dinámica de aclarar la garganta. Les decía que de pronto llegó a mi mente la siguiente incógnita. Para mí es muy fácil utilizar la Biblia porque tengo recopilado el Nuevo Testamento y tengo recopilado el Antiguo Testamento. Y
de alguna manera, si uno está leyendo constantemente la palabra, pues uno tiene presente algunas conexiones de lo que uno está, que Dios le está permitiendo a uno desarrollar y la explicación del perdón del pecado se hace, tiene consistencia porque hay base bíblica. Pero el tema de la base bíblica no es lo más importante que yo quiero decir, porque realmente si no hay revelación por medio de su Santo Espíritu, por más base bíblica que uno tenga, la verdad es que si el Señor no tiene misericordia por esa persona y no le revela por medio de su Santo Espíritu de qué se está hablando, pues de nada sirve ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento. Me estoy desviando un poco, pero voy a retomar eh, qué es lo que quiero desarrollar hoy. Lo que quiero desarrollar es la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque de pronto me percato de que los apóstoles, ¿cuál base bíblica usan ellos para la evangelización? ¿Cuál base bíblica? Y me inquietó, que me quedé inquieto. Entonces concluyo que los apóstoles, Jesucristo les enseñó a usar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que ellos usaban eran unos rollos que los escribas eh, copiaban. Entonces ellos, cuando iban a la sinagoga, leían la palabra y con base en esa palabra que estaba en alguno de los rollos de los profetas o del Pentateuco, ellos con base en esa palabra, ellos desarrollaban la enseñanza de la salvación. Y entonces me hice el ejercicio un día eh, mm, para compartir el secreto del perdón del pecado sin usar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y digo yo, eh, sería interesante hacer ese ejercicio. Y entonces me di cuenta, Dios me va guiando y luego me luego me pone otra inquietud ahí y entonces me doy cuenta, eh, puedo, puedo distinguir y puedo decir claramente cuál era la doctrina que usaban los apóstoles para la evangelización. Entonces, la palabra doctrina, pues siempre es importante ponerle, ponerle fundamento. ¿Qué dice el diccionario de la palabra doctrina? Entonces, pues voy a preguntarle a mi amigo Google en el diccionario qué significa doc- la palabra doctrina en el marco de la Biblia. Entonces aquí me cuenta Google y me dice, una doctrina, ¿verdad? Es un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o grupo de autores. Puede tener una dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social, militar. Bueno, estoy leyendo una definición en un marco general, no en el marco, digamos, alrededor de la Biblia. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es la doctrina de la Biblia? Entonces dice, doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas
y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o al dogma de una religión. Entonces, la doctrina de los apóstoles o la doctrina del Señor Jesús, eh, dice Marcos capítulo 1 que estaban eh, asombrados los que estaban escuchando al Señor Jesús y decía que hablaba con mucha autoridad, como con una doctrina nueva, o sea, como con un conjunto de principios y enseñanzas e instrucciones que Jesús los consideraba como válidas. ¿Mm? Eh, entonces, ya el tema de la doctrina que se menciona en Marcos capítulo 1 y en otras partes de la Biblia, básicamente es un conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas. Eso es el concepto de doctrina. Pero aquí sale otra palabra que dice dogma, dogma. Entonces, vamos a ver qué significa dogma. Entonces, eh, eh, a mí me gusta y por eso es que abrí este espacio para disertar un poquito diferente, porque ahora vamos a ir dentro de la doctrina de los apóstoles. No quiero dejar pasar la oportunidad para eh, que con la ayuda de nuestro Santo Espíritu, las personas que están escuchando o los que van a escuchar luego, eh, nuestro Señor que nos ha traído a escuchar este video, puedan tener la oportunidad de que nuestro Señor les dé toda su misericordia y los salve, les dé la salvación. Entonces dice, ¿qué es dogma? ¿Qué es dogma? Dicen. Eh, a ver, el significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina. En un sentido amplio, entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión, doctrina, ciencia o sistema. Entonces, podemos decir que dogma y doctrina son sinónimos y que son un conjunto de postulados, ¿verdad? Que aquí dice una religión, ¿verdad? Pero no me gusta usar la palabra religión, que prefiero usar. Es un sentido amplio. Entendemos por dogma el conjunto de postulados que el Señor Jesús utilizaba, ¿verdad? Y que él este, los enseñaba como ciertos y verdaderos, ¿verdad? Que lograban que él quedara bien identificado lo que estaba enseñando. Y lo que él estaba enseñando era la salvación, la salvación. Entonces, voy a volver aquí para verlos. Es que cuando yo conversaba, cuando yo estaba en Google, yo no los estaba viendo, pero yo sé que ustedes me estaban viendo y ahora ahora ya los estoy viendo. Entonces, retomándolo un poquito, quiero hablar con este video, con este audio, acerca de la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque quiero que hagamos el ejercicio por el cual el Señor me llevó inquieto mi corazón, a plantearme la duda de cuál palabra utilizaban los apóstoles para la evangelización, para desarrollar su doctrina, o más bien para desarrollar las enseñanzas que el Señor Jesús repetidamente les enseñaba, repetidamente les enseñaba, y ellos mm, actúan igual, exactamente igual, actúan los apóstoles.
y les enseñaba el perdón del pecado, la salvación. Entonces, para ponerle fundamento a la doctrina, los apóstoles, igual que el Señor Jesús, utilizaban el Antiguo Testamento. Entonces nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, a ver, en Lucas capítulo 4, que el Señor Jesús, estoy buscando aquí un momentito aquí en una Biblia, Lucas capítulo 4, el Señor Jesús describe, después de que él es tentado, él, él dice, Lucas 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, después de la tentación, él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿verdad? O sea, el día sábado, que es la reunión en la sinagoga, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces él estaba leyendo en el profeta Isaías, el capítulo 61, del 1 al 2. No estaba usando el Nuevo Testamento. Pero básicamente, ¿qué es lo que está diciendo él? Que es muy importante. Él está usando la palabra, le está enseñando a los apóstoles y nos está enseñando a nosotros que debemos de usar la palabra. Pero ya sabemos que, eh, voy a repetirlo, ya sabemos el poder de la palabra, poder de la palabra. Entonces, básicamente, en esos dos versículos que está citando Isaías 61, el Señor Jesús está hablando de la salvación, de la salvación. Y está hablando que la salvación es en dos sentidos. Primero, la salvación del pecado de muerte y la salvación del pecado de no muerte, ¿verdad? Porque aquí hace, aquí hace él, digamos, él lo dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, el pecado reside en el corazón del ser humano y el pecado quebranta el corazón, pero no solamente ese es el pecado de muerte, sino que también podemos decir que después de nacer de nuevo, cuando regresa el pecado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Utilizando los miembros y utilizando el pensamiento y los deseos de la carne, nuestro corazón puede quebrantarse, no así perder la salvación. Cuando dice aquí a pregonar libertad a los cautivos, significa que el pecado tiene al ser humano esclavizado. Pero cuando él pregona, cuando él emite la palabra, inmediatamente se es libre del pecado. Entonces, lo que quiero decir es que los apóstoles fueron enseñados, igual el Señor Jesús, él está utilizando la palabra escrita. Y entonces eso es muy interesante porque si yo hago el ejercicio y me pongo a predicar la salvación sin usar el Nuevo Testamento, entonces me enfrento a los, cómo hacían los apóstoles, cómo hacían los apóstoles. Y dentro de la doctrina del Señor Jesús, él utilizaba una dinámica que antes de exponerla aquí, quiero irme a Levítico, donde dice claramente sobre esta dinámica.
Entonces, para esa razón, quiero que vayamos a eh, Levítico capítulo 1. Dicho sea de paso, quiero que sepan, no sé, algunas veces lo digo, pero hoy lo voy a decir otra vez. Levítico capítulo 1, del 1 al 9, es la palabra que el Señor utiliza para revelarme cómo fui libre del pecado de muerte. Entonces, dice así, eh, porque es impactante, realmente, es impactante ubicarse en el contexto de que ya yo estoy, digamos, como un apóstol y el Señor me está utilizando para predicar el secreto del perdón del pecado y cómo nacer de nuevo, pero sin utilizar el Nuevo Testamento. Eh, Estoy haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Porque quiero inquietar el corazón de ustedes, no para que no usen el Nuevo Testamento, no, sino que quiero inquietar el corazón para dejarles ahí adentro una revelación que el Señor me permite a mí, ¿verdad? Que es impactante, es impactante. Y entonces ahorita lo vamos a ver. Perdón, hermanos, perdón. Entonces voy a leer Levítico capítulo 1, del 1 al 9. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿qué quiere decir? Que Moisés que, cuando vio, un momentito, tengo una llamada, voy a parar aquí esta grabación un momento.